Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de la hora que ustedes puedan llegar a ver este video. Bueno, este es el último video del curso de terapias intravenosas, de venoclisis, de infusiones, que vamos a tratar de estar brindando en el día de hoy. Con eso ya cerraríamos el ciclo, ¿sí?, en cuanto a la enseñanza de este curso, ¿sí? La verdad que, bueno, vamos a ver cómo funciona todo esto. Es un inicio, en realidad, de cómo el hospital, los compañeros del Hospital Fernández se relacionan con los cursos, ¿sí?, con esta nueva forma de poder autoadministrar su propio conocimiento, ¿sí? El hospital, a través de la gestión del conocimiento, intenta que todos los conocimientos que nosotros podemos apropiarnos sean autoadministrados, que cada uno pueda elegir la forma y obviamente también compatibilizar, ¿sí?, con las metodologías propias del hospital. ¿Sí? Es decir, contextualizando todo el entorno que vive el hospital, los compañeros que vivimos en el hospital y obviamente con los usos frecuentes que tenemos de la misma. ¿Sí? Es decir, no buscar cosas raras, extrañas. Está bueno a veces siempre innovar, pero utilizar lo que tenemos, lo que ya sabemos, y obviamente esto es parte del conocimiento que debemos tener y poseer todos, principalmente aquellos que por ahí quizás los compañeros no los conocemos, como los del turno noche, los del fin de semana. ¿Sí? Bien, entonces, la idea es empezar a compartir y como dije recién, esta sería la última clase. Trataremos de ahondar en todos los principios básicos que hemos visto y en aquellas cosas que quizás para muchos de nosotros quizás sea novedoso, quizás sea nuevo, ¿sí? Entonces vamos a ir por este lado. ¿Ok? Bien, vamos a dar inicio al contenido, ¿sí?, del mismo. Y sabiendo obviamente y compartiendo esto, que es lo que vamos a estar analizando en el día de hoy, cerrando el curso en el día de hoy. Dice: la terapia intravenosa, valoración previa a la elección del acceso venoso, algoritmo de decisión y tipos de dispositivos vasculares, que son lo que comúnmente nosotros vamos a encontrar en los pacientes, ¿sí?, que están obviamente en el Hospital Fernández, al cual nosotros vemos adheros en las diferentes salas. Indicaciones de la terapia intravenosa, como vimos anteriormente: administración en pacientes que no pueden alimentarse ni tomar medicación por vía oral. Administración de medicación que solo admite la vía intravenosa, sabemos bien positivamente de esto. Vemos en las ampollas que hay unas que son pura y exclusivamente para administrar de forma endovenosa y o al revés, pura y exclusivamente de forma intramuscular, no aceptan la vía intravenosa. Por eso es importante ver cada una de las ampollas, ¿sí?, que tenemos y poseemos en el servicio, que permiten esta doble dualidad de intravenoso y también intramuscular o solo intravenoso. ¿Ok? Distribución rápida en torrente sanguíneo de una medicación. Y obviamente la administración de sangre o hemoderivados. Sabemos que la distribución rápida en torrente sanguíneo de una medicación son obviamente como terapias de shock, por así decirlo, que inicia sí o sí con una terapia intravenosa, o también ante cualquier riesgo de vida que pudiera suceder. Entonces necesitamos sí o sí una vía intravenosa urgente. ¿Ok? La canalización venosa es una técnica habitual a la cual nosotros siempre accedemos. Es una, por así decirlo, particularidad exclusiva del personal de enfermería. La enfermera, uno de los principios propios de la enfermería es preservar el capital venoso del paciente. Por eso estos algoritmos. Y quizás es la primera vez que vemos a este paciente, pero quizás no sabemos cómo irá a ser su evolución. Por eso es, en la medida de lo posible, que no lo requiera la urgencia, nuestro objetivo debería ser preservar el capital venoso del paciente. Es decir, vamos a ver de qué manera elegir el catéter ideal para ese paciente. ¿Qué es el capital venoso? Un conjunto de todos los vasos del sistema circulatorio venoso que pueden utilizarse con fines diagnósticos y o terapéuticos. No todos vienen por una terapia específica, algunos simplemente lo van a requerir para un estudio, un diagnóstico específico. Característica del capital venoso: bueno, único y para toda la vida. Es decir, no se reemplaza. Nacimos con esto,
¿sí? Y eso es lo que tenemos. Hay veces, en cierta medida, que el capital venoso, la característica del capital venoso puede ser excelente. Uno ve ciertos brazos y ve ciertos, acá, excelente, qué bueno, trajo venas, señor. ¿Sí? Y hay otros, obviamente, debido a la característica de cada uno, tienen una dificultad específica. No se puede reemplazar, uso reiterado lo agota, lo sabemos bien en la quimioterapia. Se deteriora ante pulsiones repetidas, ¿sí? Y vamos a ver en muchos casos el por qué muchas veces, ¿sí? Se deteriora. Obviamente se produce una inflamación interna, ¿sí? Dentro de la íntima de la vena, ante pulsiones repetidas. Es decir, producimos una cicatriz, ¿sí? En cada uno de esos, todas esas inserciones. Su estado influye en calidad de vida y condiciona en decisiones terapéuticas. Es decir, y lo sabemos obviamente, que no se puede acceder a un torrente sanguíneo, no se puede acceder a un capital venoso, no se puede acceder a una vena, y esto nos condiciona en decisiones terapéuticas futuras. De hecho, nosotros en las salas de infusiones tenemos esa calidad de paciente. Lo primero, una valoración proactiva previa. Antes de la elección del acceso venoso hay que tener en cuenta características del paciente, como vemos principalmente, que anteriormente. Sí, no es la misma primera vez, y siempre tratamos de cuidar, ¿sí? Nosotros cuando es primera vez, ¿sí? Porque eso a veces condiciona inclusive a los pacientes, en la terapia futura. La terapia intravenosa, el tiempo de duración. Las características de las sustancias que vamos a administrar, la osmolaridad, como vimos anteriormente, el pH de la misma, fármacos irritantes o vesicantes, ¿sí? Esto va a condicionar la elección de ¿sí? de la infusión. Disponibilidad de dispositivos, es decir, está fantástico todo lo que ustedes me dicen, pero yo lo único que tengo son hielo. Sí, fantástico. ¿Sí? No tengo todas las medidas. O únicamente me dejan tal cual o tal cual a otra. Bien, entonces dentro de la disponibilidad de dispositivos vamos a elegir el material, la longitud y el calibre del mismo. Y también tengamos en cuenta que muchas veces nosotros podemos hacer recomendaciones. Si necesitamos tal o cual, ¿sí? Sería mejor tal o cual. Y si lo ponemos y si lo tenemos en disponibilidad o no, ¿sí? O si no, si es posible conseguirlo. ¿Sí? Y también decir, bueno, vamos a colocar esto que tenemos ahora, pero la idea es hacer otra cosa. Sí, también se puede llegar a aconsejar. El algoritmo para los criterios de elección de un catéter. Sí hay, obviamente, de la elección de catéter, la duración del tratamiento. Es decir, tenemos la cantidad de catéter. Hay posibilidad de canalizar un acceso venoso periférico, es decir, analizamos, evaluamos, y sí, hay posibilidad. Aunque entonces, ¿cuál es la próxima pregunta? La duración del tratamiento. ¿Sí? Si es menos de 7 días, si es entre 7 y más días o 30, y si es más de 30. Sí, muchas veces, en principio, a veces no tenemos posibilidad de saber esto de antemano. ¿Ok? Entonces, obviamente, quizás la primera elección sería menos de 7 días. Bueno, la idea sería menos de 7 días o un tratamiento antibiótico entre 7 y 10 días. ¿Sí? Entonces vamos a ver, obviamente, qué tipo de acceso venosos periféricos nosotros podemos recomendar y utilizar. ¿Ok? Si el tratamiento inicial o de elección primaria es de menos de 7 días, el tratamiento permite la administración, es decir, la solución que vamos a administrar nos permite que podamos utilizar un catéter venoso periférico corto, dado su pH, dado su osmolaridad. ¿Sí? Bueno, esa es la elección principal. O simplemente iniciamos, ¿sí? Con una venoclisis para irrigar, ¿sí? Para administrar suero, y después vemos. ¿Ok? A veces en la terapia no se tiene ese tipo de elección. Entonces se elige lo que tenemos a mano y como prioridad. Entonces ahí se eligen otro tipo de catéteres venosos periféricos, que pueden ser catéteres venosos periféricos cortos, pero no ya, ¿sí? Los de menor calibre, sino los de mayor calibre. Porque ante un shock, ¿sí? Es inclusive de mejor elección, de primaria elección, antes que un venoso central. ¿Sí?
Pero sí, menos si no se permite, obviamente la segunda opción sería un catéter venoso central o un catéter de PIC, ¿sí? Directamente. Si es entre 7 y 30 días, el tratamiento permite la administración periférica. Sí, esto es una línea media. Línea media no la hemos utilizado todavía. No es de uso frecuente, ¿sí? Pero es recomendable, ¿sí? Antes que el catéter de PIC. ¿Sí? Y vamos a ver después el por qué. Y si no lo permite, o sea, no hay una forma de poder administrar de manera periférica, bueno, elijaremos un catéter central periférico. ¿Sí? O sea, es un catéter central de inserción periférica, el catéter de PIC. En algunos lugares ya lo hemos visto, ya se han visto pacientes que tienen tratamientos principalmente los oncohematológicos, ¿sí? Pero hay pacientes en los cuales el tratamiento de antibiótico-terapia requiere de más de 10 días. ¿Sí? Entonces la elección principal sería un catéter central de inserción periférica, que después vamos a ver quiénes podemos colocar y quiénes está permitido o no, y depende del sector o la forma o quién está aceptado o no. ¿Ok? Si más de 30 días, obviamente, sí o sí un catéter venoso central de inserción periférica y o un catéter venoso central. Si no hay posibilidades de canalización periférica, obviamente se optará por el catéter venoso central. Tengamos en cuenta, para el catéter venoso central es una elección no primaria, sino última. ¿Sí? Dada la característica del mismo, ¿sí? Y obviamente la expertise de los que van a administrar o iniciar el tratamiento intravenoso. Sí, ahí están obviamente cada uno de estos catéter venoso periférico corto, central, línea media o cateterización periférica. Así cada uno de estos símbolos, ¿sí? O abreviaturas que tenemos en cuanto a los catéteres venosos periféricos. Bien, factores relacionados con la terapia intravenosa. Bien, ¿el paciente necesita farmacoterapia intravenosa? ¿Sí o no? Entonces, de ahí, de acuerdo a la primera elección, ¿sí? Si el tratamiento permite o no la medicación periféricos relacionados con la osmolaridad, ¿sí? Si es menor a 500 miliosmol de un pH entre 5 y 9, buen acceso a venas periféricas, duración de menos a 7 días, cuál sería el periférico corto, y si es de mayor a 7 días, línea media o mayor a un mes, los catéteres periféricos centrales. Pero si la osmolaridad no permite el acceso de venas periféricas, es decir, el paso del mismo a través de un acceso venoso periférico, dado su pH, dado su osmolaridad, ¿sí? O también, dado su difícil acceso periférico, la idea sería un catéter central, con duraciones de menos de un año, duración de más de un año. Un catéter de PIC, que sería catéter de inserción central de inserción periférica, o un catéter central con acceso central totalmente implantado, o a duración de un año, o un catéter central, ¿sí? Colocado en sala también. Tengamos en cuenta que los catéteres centrales, si no permiten, perdón, no permiten la duración tan extensa. Sí, y también la peligrosidad del mismo, de poder acceder, obviamente los peligros que implican el hecho de tener un catéter central, ¿sí? Para otros tratamientos. Dentro de esto quizás nosotros no lo estamos viendo acá, pero existen también no solamente las terapias intravenosas que tienen que ver con no solamente con la inserción cuando vemos acá obviamente el pH, la osmolaridad de pH de infusiones, tengamos en cuenta también la alimentación entera. ¿Sí? La alimentación parenteral, que va a ser por este lado. ¿Ok? También dicen, para ello se necesitaría obviamente un catéter central. ¿Sí? Un catéter venoso central. Vamos a ver las distintas características relacionadas con esto, ¿sí? Vamos a ver los diferentes catéteres. Vamos a ir, obviamente, a tratar de ver aquí, de un catéter venosos periféricos, los distintos, acá tenemos los algoritmos de un curso anterior, pero aquí vemos en mayor proporción
los periféricos cortos, que ya los conocemos, los periféricos integrados, que ahora vamos a ver qué consiste esto. ¿Sí? Por lo general, vamos a ver el detalle principal de lo cual nosotros también, de qué estamos hablando con periférico integrado. Los catéteres de línea media, que llegan hasta la línea axilar media, ¿sí? Sin llegar a la vía central o al corazón. Y los catéteres centrales de inserción periférica, que son más largos, ¿sí? Que los como tipo vía central, o sea, es central, insertado por vía periférica, y llega, ¿sí? Hasta la vena cava. ¿Sí? Hasta la vena cava. Y obviamente podremos, nosotros los enfermeros estamos habilitados para colocar un catéter de inserción periférica, un catéter central de inserción periférica, y eso va a depender obviamente de la expertise de cada uno, ¿sí? Y del lugar donde uno esté trabajando. En algunos hospitales, en algunos centros privados ya hay equipos con enfermeros, médicos y radiólogos específicos para colocar estos catéteres centrales. Y en su mayor medida lo hacen los enfermeros especializados en esta vía de colocación, también con el manejo de los ecógrafos, ¿no? O mediante ecografía, lo que los hace más seguros, ¿sí? Hasta ahora vemos esto, vamos a ver posteriormente otro catéter que también lo podemos llegar a ver en la sala, ¿sí? Entonces, vamos por esto. ¿Qué es un catéter de línea media? Es un dispositivo de acceso venoso periférico de poliuretano, inserción periférica. De poliuretano, silicona, se prefiere obviamente el poliuretano, con un grosor de 14-18 gauge y longitud de entre 8 y 25 centímetros. Se inserta por encima de la fosa anticubital en vena basílica o cefálica mediante técnica ecoguiada, y su extremo distal se ubica en el paquete vascular a nivel axilar. El extremo del catéter por lo general llega a este sitio. No precisa confirmación radiológica y proporciona un acceso venoso estable y alternativo en determinados casos frente al catéter de inserción periférica central. Tiene una duración variable entre 2 y 6 semanas sin complicaciones. Sí, esta es una foto de un catéter de línea media, y obviamente la inserción de esta vía periférica en su mayor, para poder lograr un mejor acceso, debería ser ecoguiada, ¿sí? Pero no tiene mayor requerimiento. Antes usaban, que son muy jóvenes, pero antes había los catéteres de inserción periférica tipo central, que era muy usado, y se dejó de usar obviamente porque tenía catéteres que eran de tipo K30, ¿sí? Y antes las canalizaciones se hacían con este tipo de catéter K30, que ahora ya, gracias a Dios, las canalizaciones muy rara vez suceden, dado hoy el hecho de cada vez más utilizarse las inserciones ecoguiadas. ¿Ok? Pero esto es un catéter de línea media, que se llama Midline. Aquí es un nombre comercial más específico, Midline línea media. Factores relacionados con la terapia intravenosa: el paciente necesita farmacoterapia, definimos la modalidad de perfusión, y obviamente ese sería un algoritmo que deberíamos seguir mediante una consulta. ¿Qué es un catéter de inserción periférica central? Es un catéter insertado a través de venas periféricas, basílicas y cefálicas mediante técnica ecoguiada también, cuya punta queda localizada en el tercio inferior de la vena cava superior, obviamente el corazón. ¿Sí? El acceso venoso. Es un material blando, flexible, de longitud entre 45 y 55 centímetros. Fíjese que aquí dijimos el catéter de línea media entre 8 y 25 centímetros. ¿Sí? Y por lo general poliuretano o silicona, se utiliza mejor el poliuretano. Y es un catéter de más larga duración, 12 meses por lo general, un año, que precisa confirmación radiológica sí o sí. Y por eso que también es un material radiopaco. ¿Sí? Es ecoguiada.
y necesita así la confirmación radiológica de la colocación del mismo, de la ubicación del mismo en la vena cava superior. Por ende, se necesita una expertise para poder evaluar este tipo de catéter y la colocación del mismo. Porque se pueden generar inclusive arritmias, ¿sí?, dado el caudal venoso, ¿sí?, o puede migrar hacia otro lugar. Vemos obviamente que puede migrar hacia otro lugar, inclusive hacia las venas del cuello o cefálicas hacia arriba, ¿sí? Entonces requieren técnicas especiales. Por ahora, ¿qué estamos haciendo? Simplemente conocer los diferentes catéteres. En algún momento haremos cursos para lograr, obviamente, la colocación de los mismos, ¿sí? Que es una parte de una especialización. ¿Qué es un Heitmann? Lo vamos a ver más adelante. Quizás lo podemos llegar a encontrar también en algunos pacientes, por lo general oncológicos, hematológicos o hemodiálisis. Es un catéter central de larga duración, totalmente implantado e insertado con técnica tunelizada percutánea. Sí, fíjense en que el mismo lugar de inserción no es el mismo lugar de acceso del mismo, porque está tunelizado. Es decir, está recubierto, lo que evita, lo que impide, obviamente, ¿sí?, la infección. ¿Sí? O sea, disminuye, ¿sí?, el riesgo de infección de este catéter central. De silicona radiopaco, su extremo se aloja en vena gruesa del tórax y se sitúa su extremo distal en vena cava superior. Lo mismo. Está indicado en pacientes hematológicos con requerimiento de acceso venoso prolongado, trasplante autólogo de precursores hematopoyéticos, realización de aféresis, ¿sí?, para diversos tratamientos, ¿sí?, plasmaféresis, plaquetoféresis, ¿sí?, diversos tratamientos se puede llegar a utilizar este catéter de Heitmann, que es un catéter más grueso inclusive que el catéter venoso central. ¿Sí? Esta sí, la inserción del mismo, ¿sí?, ya es en manos de profesionales médicos, no de enfermería, ¿sí? Y puede ser utilizado como vena cava, venoso arterial. Se utiliza también para entrada y salida del mismo. Por un lado bueno, diversos tratamientos. Lo vamos a explicar en este momento. ¿Qué es un reservorio? ¿Qué es lo que vamos a ver comúnmente también ahora más en sala? Es un catéter central, del venoso central, de larga duración, totalmente implantado, insertado con técnica tunelizada y obviamente en quirófano. Es una implantación torácica mediante procedimiento quirúrgico, con anestesia local, obviamente, en fosa intraclavicular derecha. Lo van a haber colocado, obviamente, ¿sí?, en la zona infraclavicular derecha y o izquierda, depende. Cuando a veces no se puede elegir ese lugar. El dispositivo consta de un catéter radiopaco y reservorio del mismo. Tiene una membrana, tiene un portal que va obviamente en la parte intraclavicular derecha, ¿sí?, apoyado obviamente en la clavícula, que consta de un reservorio y una membrana, y un catéter radiopaco insertado obviamente en una de las venas, por lo general la subclaviana, ¿sí? Y obviamente para el acceso al mismo se necesita una aguja tipo gripper, Uber, ¿sí? Luerlock, se le llama tipo gripper, es decir que tiene, vamos a ver la característica del mismo posterior, con sistema de seguridad incorporado. Una vez que se termina el tratamiento, esa aguja se retira, ¿sí?, se coloca a través de esta membrana, es un acceso subcutáneo, ¿sí?, el cual en algún anterior curso ya lo hemos visto. Y obviamente quizás necesitemos alguna actualización relacionada con esto, porque lo van a ver más frecuentemente en la sala, ¿sí? Y el paciente no elige en qué momento internarse, no elige en qué momento, ¿sí? Y si ya tiene, ¿sí?, esta implantación torácica, es para que la utilicemos, para que se utilice, ¿sí? O sea, no necesita un acceso periférico si ya tiene esto colocado.
Únicamente que necesitamos la aguja Uber tipo Gripper, que obviamente está y se encuentran y los supervisores tienen acceso al mismo, ¿sí? En el quinto piso de enfermería. O sea, que se ingresa en turno noche, sábado, domingo y feriado, ¿sí? Viene con un catéter periférico y nosotros constatamos que tiene, ¿sí? El catéter este implantado, solamente necesitaríamos que, obtener la aguja tipo Ubergrid de inserción subcutánea, ¿sí? Atravesar la membrana, verificar el mismo de que tenga retorno sanguíneo y empezar un tratamiento. ¿Sí? Que obviamente se le colocó este tipo de eh, catéter, ¿sí? Dada la dificultad que presenta el paciente o la duración del tratamiento para preservar el capital venoso. Entonces a veces no entendemos o no entendemos, ¿no? Simplemente vemos que tiene buen acceso venoso y encontramos a estos pacientes con este tipo de catéter, ¿sí? Implantado, ¿sí? Y decimos, uy, pero si tiene buenas venas, ok, pero para preservar ese capital venoso, porque la duración del tratamiento iba a requerir en muchos casos más de 6 meses, o no sabemos si más de 6 meses, ¿sí? Se elige como mejor tratamiento para el confort del paciente, para preservar el capital venoso, ¿ok? Y obviamente para evitar cualquier tipo de injuria con su capital venoso. Terapias que pueden administrarse por vía periférica, aquí tenemos un glosario del mismo. Y también las terapias que deben administrarse por vía central, ¿sí? Dado su pH. ¿Sí? Vemos que a veces en algunos se elige la ciclovir como medida de urgencia, o la ciprofloxacina por vía periférica. Pero sería conveniente todos estos poder administrarlo obviamente por vía central. Que puede ser línea media, que puede ser inserción periférica, que puede ser un catéter PIC, perdón, no línea media, sino catéter central, inserción periférica, como un catéter de PIC, ¿sí? O simplemente el central, el acceso venoso central. Mapa estratégico para solicitar el mismo, van a ver que existen diferentes protocolos, nosotros todavía no tenemos hoy por hoy un protocolo definido en el hospital, pero vamos hacia el mismo. Pero sí sabemos que si no contamos con, si no contamos con la aguja tipo Gripper, existe, la tienen los supervisores y o farmacia, ¿sí? Tienen este mismo. ¿Sí? Y si necesitamos cualquier otro tipo, lo que no tenemos hoy por hoy es el uso de la línea media, los catéteres de línea media, pero sí los centrales están en la sala y estas agujas las tiene supervisión y o farmacia. ¿Ok? Bien, con esto más o menos vamos viendo una terapia intravenosa y vamos a ir a explicar este tipo de cosas que estuvimos hablando recién. Tenemos un acceso, ¿sí? Un catéter con reservorio, y aquí les dejamos obviamente las indicaciones del mismo de la aguja griego. ¿Cuáles serían cómo deberíamos tener la secuencia para poder preservar? Tengamos en cuenta que es un acceso central, un acceso venoso central, que lo maneja por lo general enfermería. ¿Sí? Pero aquí tenemos para el cuidado del mismo. Una de las recomendaciones es usar siempre jeringa de 10 mililitros. No de 5, no de 1, no de 3, no de 2. Por lo general, jeringa de 10 mililitros. ¿Sí? Para verificar. Y obviamente siempre está hoy por hoy recomendado o no. En muchos casos ya, si el uso es muy frecuente, ¿sí? De un día para otro, ¿sí? No se requiere paralizar, simplemente usar solución salina. Pero si es necesario ya retirarlo y no volverlo a utilizar por lo menos más de una semana, 10 días, se requiere paralizar el mismo. ¿Cuál es la recomendación? 20 unidades por litro por mililitro, 20 unidades internacionales por mililitro. Es una secuencia, es una cuantita, una regla de 3 simple que debemos utilizar para el mismo. Y obviamente esta dilución siempre en jeringa de 10 mililitros. ¿Sí? Ustedes van a encontrar, ¿sí? Obviamente que
es la recomendación hoy por hoy más utilizada, ¿no? Sin ningún tipo de inconveniente. Bien, tenemos también nosotros de por sí no solamente algo relacionado con esto, ¿sí? Que es lo que venimos hablando recién, es el famoso Portacat, no se lo quise decir al principio, para ver, pero un reservorio subcutáneo de titanio con una membrana de silicona ubicado preferentemente en el tórax, conectado a un catéter resilástico introducido por vena subclavia y que llega a la vena cava superior. ¿Sí? Lo van a encontrar aquí en esta zona. ¿Sí? Con este reservorio. Se llama el Portacat, es esto, ustedes van a ver, es un catéter puerto, ¿sí? Así se le llama, diferente, pero que posee las mismas características. Son por lo general el material utilizado compatible con el cuerpo humano, como son la silicona, el poliuretano, y el material quirúrgico por lo general no produce rechazo al mismo y ubicado a nivel subcutáneo, lo que se le llama, como se le dice, bolsillo. ¿Sí? Y para acceder al mismo simplemente pinchando la piel, atravesando la piel. ¿Sí? Su catéter puerto se le llama, y de esta manera se administra este medicamento por este sistema de acceso subcutáneo. Sí, obviamente es un catéter central, por ende todo el manejo del mismo con el material estéril. Como vimos, la desinfección de los mismos con alcohol con clorhexidina al 2%, que ya deberíamos tener en todos los servicios y en todas las salas para utilizar estos catéteres de inserción periférica, de inserción central. Esta es la aguja que se utiliza para perforar la membrana con estas características que vienen con este bisel doblado aquí en la punta, ¿sí? Lo que permite que al retirar el mismo, dada su característica y su maniobrabilidad, permite hasta más de 1000 pinchazos a través de esta membrana de silicona. No deberíamos utilizar otro medio más que este para poder acceder al mismo. Diferentes calibres. ¿Sí? Obviamente hoy por hoy se ha solicitado a farmacias tener otros calibres también, pero por lo general se van a encontrar que es este el de color rojo o amarillo, ¿sí? Para accesos para pieles más gruesas, ¿sí? Porque no se podía comprar todos los calibres, pero la idea es tener todos los calibres de utilización en la sala, teniendo en cuenta que al hospital acceden personas mayores de 16 años, ¿sí? Ya como adultos. El reservorio. Bien, las ventajas del uso, los inconvenientes del uso, que obviamente la idea es siempre que ustedes accedan al mismo, ¿sí? Y se apropien del saber. O sea, que tienen todas las recomendaciones, todo el material para que nosotros podamos poder acceder al mismo. Las problemáticas y las complicaciones siempre las obstrucción, las infecciones y las trombosis. Sí, la trombosis. Uno de los mayores inconvenientes relacionados con eso es la trombosis o a veces, muchas veces, la obstrucción. La extravasación, muy pocas veces se ha visto extravasación, ¿sí? Y obviamente tienen todo el aporte requerido de la bibliografía recomendada. Las complicaciones, los microorganismos provenientes de la piel, por eso el acceso al mismo, la curación al mismo, y el acceso tiene que ser con material estéril, aislado, como si fuese una vía central. De hecho es una vía central. Usar alcohol con clorhexidina al 2%. La conexión contaminada, ¿sí? O sea, la idea es evitar siempre el manoseo del mismo. O sea, una vez que colocamos la aguja tipo el gripper, sin no volver a tocar el mismo mientras dura el tratamiento. Sí, únicamente limpiar y o cambiar la curación de Tegaden, por lo general. Si no está contaminado, sucio, no se toca. Y muchas veces quizá la infusión contaminada, por eso es que
todos los tratamientos oncológicos, todos aquellos tratamientos que se utilizan, tratar obviamente de, como dijimos, material estéril, material no contaminado, y para los que son oncológicos o oncohematológicos, toda la preparación en cabina de seguridad biológica. ¿Sí? En un lugar estéril. ¿Ok? Esto es una foto tomada de un paciente que ingresó a la guardia, ¿sí? Con este tipo de infección, ¿sí? Con este tipo de secreción. Al cual obviamente, luego de los cultivos pertinentes, se retiró el mismo y obviamente se procedió después al retiro de este catéter infectado. Tengamos en cuenta que es una maniobra quirúrgica, ¿sí? Puede suceder por todos estos casos que nosotros hemos visto, ¿sí? Inclusive la contaminación endógena, es decir, propia del paciente, ¿sí? Las infecciones son todas estas que podemos ver las 4 posibles fuentes de la contaminación de la infección durante la inyección del catéter, durante el tiempo de permanencia del catéter, también a través de la migración de microbios por el tracto del catéter. ¿Sí? A través del conector luz, la luz del catéter durante la administración y manipulación de rutina en el conector luz. La idea obviamente es, una vez que manejar todo como un sistema cerrado, una vez que colocamos esto, que colocamos la medicación, no volver a tocarlo más. Sí, no volver a tocarlo más. Si hay que hacer algún traslado o lo que fuere, simplemente cerrar el mismo, tratar de dejarlo lo más aislado posible y no volver a sacar, poner, no. ¿Sí? No. ¿Okay? Debido a microorganismos endógenos dentro del torrente sanguíneo, como dijimos, por particularidades propias del paciente, o a veces los tratamientos inadecuados, y obviamente por infecciones contaminadas. ¿Sí? Bien, creo que es que tengamos en cuenta que hay dentro del Ministerio de Salud, ¿sí? Ya protocolos de procedimiento de inserción y cuidado de catéter venoso periférico, son resoluciones, ¿sí? Son normas escritas al cual nosotros deberíamos tener acceso permanente, ¿sí? Ya estudiado, los diferentes tipos de prolongadores, los conectores, libre de aguja, nosotros los llamamos bioconectores en el hospital. Las llaves de 3 vías que no está ampliamente ya tan recomendada, ¿sí? Y las tubuladas que vienen todos como un set completo, tubuladora, set de infusión, que ahora vamos a ver algunas recomendaciones. La idea siempre es evitar el manoseo. La idea siempre es cerrar los puertos estos con tapas oclusivas con desinfectante. ¿Sí? Si vamos a hacer algún traslado y es necesario retirarlo, o lo que fuere, o nosotros tenemos pacientes en la sala de infusiones que vienen todos los días, a veces durante un tratamiento que dura 6 semanas. ¿Sí? Y para el mismo tenemos accesos venosos periféricos. Entonces, si lo requiere y si se permite y si se evalúa de que es posible que el paciente se retire a su domicilio con un acceso venoso periférico corto, la oclusión la hacemos con estas tapas con desinfectante, que en algunos casos poseemos y los hemos solicitado. Y si no, obviamente, ¿sí? El recambio del mismo todos los días. No del acceso periférico, sino de estos tapas. ¿Sí? ¿Ok? Entonces van a ver las diferentes recomendaciones que ya están, que existen. En algunos casos también se puede llegar a utilizar los filtros para diversas soluciones. Van a encontrar los mismos muchas veces con pacientes oncohematológicos o con diversos tratamientos que requieren, ¿sí? de la internación del mismo, pero es recomendable un filtro, ¿sí? Dadas las características propias de la solución. ¿Sí? Bueno, acá están las diferentes recomendaciones que la van a encontrar todos subidos, ¿sí? Al curso. Bien, ¿cuál es lo último que vamos a tratar de nosotros? Es que quizás podamos nosotros visualizar o ver en la sala, ¿sí? Es este otro tipo de catéteres.
¿sí? Es este tipo de catéteres, que es muy frecuente verlos. ¿Por qué? Porque los pacientes estos muchas veces requieren de internación, ¿sí? O sea, y los podemos llegar a ver en sala. ¿Cuál es esto? Los pacientes, obviamente, que tienen un tratamiento de hemodiálisis, ¿sí? Que lo vamos a encontrar en sala también con estos accesos, ¿sí? Son los accesos vasculares para hemodiálisis, y vamos a tratar de ver los diferentes tipos que podemos llegar a encontrar, que no son muchos, pero algunas complicaciones. Obviamente no se utilizan para ciertas cosas. Como dice, las venas superficiales de las extremidades superiores son el punto de acceso venoso más habitual en el ámbito hospitalario, y obviamente pueden llegar a provocar una flebitis química, flebitis, eh, también por el propio material utilizado. Y los accesos vasculares para hemodiálisis, el propósito del mismo es disponer de un acceso vascular adecuado, principal factor determinante del éxito o fracaso de los programas de hemodiálisis crónica, ¿sí? Vamos a encontrar las recomendaciones, ¿sí? Para este mismo. O sea, si vemos que el paciente obviamente quizás progrese o sea candidato a un tratamiento con hemodiálisis, la idea es evitar venopunciones innecesarias y accesos venosos periféricos en la extremidad superior destinado a la creación del acceso al mismo, ¿sí? Del catéter para hemodiálisis. Evitar la colocación de catéteres venosos centrales, de inserción periférica, como los PIC, ¿sí? Y evitar en todo caso la punción de la vena cefálica del brazo y antebrazo no dominante. Por lo general, siempre van a, como medida primaria de este acceso para hemodiálisis, va a ser la utilización del brazo no dominante, ¿sí? O sea, si el paciente maneja más la derecha, se intentará usar la izquierda, ¿sí? Y o inverso, ¿sí? Característica del acceso funcional: el acceso vascular para hemodiálisis ideal para cumplir al menos 3 requisitos: permitir el acceso seguro y repetido, proporcionar un flujo suficiente para el tratamiento y presentar pocas complicaciones. Tengamos en cuenta que la mayoría de estos pacientes requieren de manera temporal muchas veces, y la más, ¿sí? Permanente, de por lo menos 3 veces por semana. Los dos tipos de accesos vasculares para hemodiálisis más utilizados son los catéteres venosos centrales, transitorios o permanentes, como vimos recién, como el Hitman, y también las fístulas arteriovenosas, ¿sí? Las mismas, dice esto, los accesos estos pueden ser anastomosis entre una arteria y una vena, es decir, utilizamos la misma arteria y vena del paciente. Y la última puede ser una protésica, ¿sí? Este, entre una arteria y un sistema venoso profundo para la función del mismo. Es decir, que vamos a encontrar los dos, ¿sí? Una de las mejores y más frecuentes que se utilizan es la autóloga, es decir, el propio paciente se hace una anastomosis entre una arteria y una vena y se utiliza la misma. Y la próxima, que es protésica, que ya es más en el procedimiento quirúrgico, ¿sí? Se utilizará obviamente la prótesis, el Gore-Tex se llama. Bien, las fístulas, como nosotros decimos, fístula arteria venosa, autóloga, mediante prótesis, y si no, el catéter de Hickman colocado, como ya hemos visto, pues por lo general, material de elección siempre primario es el Hickman para diversos tratamientos, que lo vamos a ver en sala quizás. Son a veces esos catéteres que se ven en el cuello, que tienen, ¿sí? Bien elevado hacia arriba, ¿sí? Este tipo de catéteres no se utilizan obviamente para administrar ningún tipo de medicamento, no se utilizan para sacar sangre, ¿sí? Simplemente la utilización es para la hemodiálisis. Se puede utilizar en situación de urgencia, pero de extrema urgencia. De extrema urgencia se podría llegar a utilizar, ¿sí? Esta arteria venosa. Bien,
La fístula, que por lo general es lo que muchas veces vemos en ciertos pacientes, porque requieren a veces de internación debido a cualquier inconveniente relacionado con la hemodiálisis o el propio tratamiento del paciente. Para denominar las fístulas arteriovenosas, en general se nombra la arteria donante primero y la vena receptora después. Y en el caso de las prótesis se añade después el tipo de prótesis utilizada, fístula arteriovenosa autóloga, así se le llama, fístula arteriovenosa protésica o injerto protésico o gorético. ¿Sí? Aquí vemos algunas características del mismo. ¿Sí? Protésico, autólogo, catéter giro. Los que son los catéteres de doble lumen, que por lo general son los que más vemos nosotros en la sala. ¿Sí? Los cuidados que hay que tener, autocuidados preventivos, movilizar el brazo con suavidad, evitando ejercicios bruscos cuando tienen estos catéteres, no permitir la toma de tensión arterial en el brazo mismo de la fístula, cateterismo, administración de fármacos o funciones venosas o arteriales en el miembro que porta la fístula, y llevar obviamente un distintivo o pulsera que alerte sobre esto. Evitar levantar pesos con el brazo de la fístula, evitar dormir sobre el brazo de la fístula, evitar utilizar cualquier tipo de objeto que pueda comprimir el brazo de la fístula, como por ejemplo pulseras, brazaletes y obviamente colgar bolsos. ¿Sí? ¿Ok? Bien. Bien. Estos son los diferentes, obviamente, accesos venosos que nosotros vamos a encontrar. ¿Sí? Podemos encontrar alguno así, quizás alguno más novedoso. ¿Ok? Pero la idea sí, pero la mayor cantidad de veces encontraremos. ¿Ok? Bien, a partir de ahora, como este ya es el último video que hemos subido, la idea es que todos pueden acceder a un certificado del curso respondiendo a una autoevaluación, una evaluación. ¿Sí? O sea que el próximo paso sería, al subir después este video explicativo, es que todos puedan hacer esta evaluación, este examen, ¿sí? De autoevaluación, y pueden llegar a obtener o pedir o solicitar el certificado del Ministerio de Salud, que a través de, obviamente, docencia e investigación del hospital. ¿Sí? Así que bueno, a veces hemos dejado la última semana sin subir ningún material, dado las vacaciones de invierno, ¿sí? Y dejando un descanso también, porque mucha gente también ha estado de vacaciones y necesitamos también un descanso mental, ¿sí? Pero esto más o menos habilitaría que todos podamos requerir quizás un paso más previo, un paso más, ¿sí? En la realización de diferentes cursos, tengamos tenido en cuenta que lo que hoy se requiere y se solicita de enfermería, en especial dentro del equipo de salud, es un requerimiento de mayor autonomía, mayor decisión propia. ¿Sí? Hoy por hoy es una profesión enfermería con decisiones propias. ¿Sí? Por eso, y únicamente podremos obtener este tipo de decisiones con conocimiento. ¿Sí? Demostrando obviamente la pericia del mismo. ¿Sí? Así que bueno, de mi parte un gran abrazo, un gran saludo. Próximo, subir un examen de autoevaluación, el cual se le comunicará al Departamento de Docencia e Investigación. Y está. Bueno, saludos a todos y nos veremos ahí mismo dentro del hospital. Cualquier duda, queja, sugerencia, ¿sí? Del mismo, tengan en cuenta que todo este material puede ser descargado por ustedes, ¿sí? Para consultas quizás posteriores ante cualquier duda. Un abrazo, saludos a todos. Chau, chau.